Eh, Hoy vamos a ver sobre vida y mortandades en sistemas de cultivo. Eh, Vamos a entender y definir enfermedad en los peces como como el problema que se va a tener en el mal crecimiento o en el crecimiento normal del animal. En general, este tipo de problema va a pasar cuando sus defensas vayan a bajar, las condiciones del medio no sean las adecuadas. Entonces, en la población se va a disminuir el crecimiento, posiblemente no lleguen a reproducirse, empiecen a tener problemas en su natación, en su comportamiento, pierden el apetito al dejar de consumir alimento. Se van debilitando y pueden ser atacados o vulnerables a patógenos. Y esto va a generar la mortandad en la población. Como, como regla general, lo que se busca siempre en piscicultura es evitar llegar a la enfermedad o al problema, con lo cual las buenas prácticas de manejo son las que se buscan o son el horizonte que uno persigue para evitar tener este tipo de problemas. Con lo cual hay que conocer muy bien la biología del individuo, de la especie en la cual uno va a trabajar. Y bueno, como dice el lema, es mejor prevenir que curar. Algunos síntomas que podemos ver relacionados a las enfermedades van a darse principalmente con la observación del comportamiento de los animales, como les decía, ya sea que puede ser que dejen de alimentarse, naden diferente, pierdan el equilibrio, se golpeen sobre superficies, sobre los costados de los estanques, de los acuarios, eh, se aíslan del cardumen y pueden, bueno, darse vuelta, quedarse en el fondo, quietos. Son síntomas que uno ve en el comportamiento normal que debería tener la especie, obviamente conociendo su comportamiento normal. Y después tenemos síntomas que van a estar manifestándose con señales físicas, donde uno puede ver la piel, si tiene alguna coloración diferente, si tiene alguna textura, las agallas, donde vamos a ver eh, las branquias, el estado del color de las branquias, la forma, si hay presencia o no de organismos pegados en el cuerpo, heridas, mutilaciones de cualquier parte del cuerpo, o cualquier señal visual que sea diferente del crecimiento o de la fisiología normal del animal. Y como les decía, las buenas prácticas de manejo son prácticas que uno tiene que incorporar en la cotidianidad de la crianza de esa especie o cultivo, y que para eso se requiere conocer las condiciones que esa especie eh, necesita para desarrollarse de la mejor forma posible. Eh, con lo cual, para cada especie va a haber un manual o buenas prácticas de manejo que se vayan a aplicar a esa especie. Bueno, ahí les puse alguna serie de ejemplos de algunas revistas de divulgación donde en general este tipo de manuales se hacen en instituciones donde promueven algún tipo de cultivo y bueno, en general al promover un tipo de cultivo, la persona que vaya a ser el productor debería estar
o tener un protocolo o un manual a seguir, como se hace en la mayoría de los cultivos. En el caso de la piscicultura o la acuicultura, como la tecnología y la ciencia no han avanzado al mismo nivel que la electrónica, por ejemplo, esta información es bastante escasa. Con lo cual, bueno, hay mucha información que se replica en distintas especies, ¿no? Como por ejemplo, tener en cuenta la calidad del agua, esterilizar los materiales que se ocupan en un lugar y en otro, ¿no? O sea, medidas preventivas que son comunes. Algunas de estas medidas de buenas prácticas de manejo van a relacionarse con asegurarse una buena calidad de agua, ya que, ¿a qué se refiere? A tener un suministro constante, libre de contaminación, con niveles adecuados de concentración de oxígeno y, muy importante, que sea un suministro estable para asegurarnos de que tenemos una calidad determinada y no que hay que hacer controles periódicamente para ver la fluctuación o variación de esta calidad o parámetros, en los cuales uno interfiere. También mantener el ambiente libre de sustancias, o sea, de patógenos o de sustancias sedimentables, controlar el exceso de plantas, buscar un equilibrio entre fito y zooplancton para, como en el caso de una laguna donde hay sobrepoblación de plantas, podemos tener un déficit de oxígeno durante la noche. Con lo cual, mantener las condiciones del agua tienen que ver con mantener otros organismos que van a estar interactuando en ese cuerpo de agua. Y por supuesto, para mantener ese ambiente en buenas condiciones, mantener desinfectado el estanque, por ejemplo, con el encalado que se hace antes de comenzar una siembra. También mantener los animales, o los peces en este caso, en buenas condiciones, ya sea conocer cuáles son los límites de la densidad poblacional, en los cuales podemos mantenerlos, determinar las proporciones de sexo en los cuales se va a sembrar, o separar en sexo si es necesario para determinada especie, ya que hay especies que si se mezclan macho con hembras se pueden reproducir y gastan energía en la reproducción y crecimiento, con lo cual se busca hacer cultivos monosexo para evitar este gasto energético del cortejo, digamos. Bueno, también evitar todo tipo de estrés que se vayan a generar en los peces, seguir asegurando un alimento de buena calidad, evitando que haya restos de alimento, contaminando el agua, realizando una buena manipulación de los peces, clasificando por tamaño para evitar dominancia en los grupos, y trabajar con materiales esterilizados para evitar la propagación de algunos patógenos. En este caso, en general, en los establecimientos piscícolas se usa mucho esterilizar todos los elementos que sean como redes en agua con lavandina, así como botas y todos los materiales que son de uso cotidiano. También tratando los desechos de los peces, aumentando los controles que se hacen mediante ya sean biometrías o censos para determinar tasas alimentarias, o censos para determinar si existen patógenos dentro de los animales, de los estanques.
También otra buena práctica estaría referida a evitar esta propagación dentro de la granja, controlando los animales que se incorporan, en el caso de incorporar nueva genética o sangre nueva, como quien dice, bueno, haciendo un control debido de si el animal no trae alguna enfermedad, algún patógeno. También a tener en cuenta el ingreso de cualquier animal, ya sea carroñero o predador, que pueda venir al estanque y pueda generar contaminantes en los estanques. Bueno, y como les comentaba también, impedir la propagación dentro de la granja, haciendo de todo de mantener elementos limpios, esterilizados. Bueno, una vez que identificamos que tenemos esa enfermedad o esa anomalía en la especie o la población, vamos a empezar a pensar en un tratamiento o tratamientos posibles que podríamos llegar a utilizar. Con lo cual, tratamientos va a haber un montón. En general son pocos los químicos que se usan, pero tienen amplio espectro de aplicación, digamos. O sea, son multiespecíficos. Pero bueno, siempre a la hora de de hacer alguna aplicación, como en general son compuestos químicos, hay que tener en cuenta que hay que utilizar elementos o utensilios de protección para manipulación de estos elementos, ya que en general muchos son ácidos que se usan para aplicaciones. Ácidos o tinturas que por ahí, bueno, pueden generar muerte celular localizada. Bueno, entonces, para esto vamos a tener que tener en cuenta en usar distintos elementos como guantes, barbijo y lentes de protección, si fuese el caso. Y bueno, tomar distintas precauciones, ¿no? Trabajar en un área ventilada, protegerse las manos, para evitar también salpicaduras, por eso hay que trabajar con cuidado en el laboratorio, moverse con cautela, evitar dejar productos en la mesada que se hayan derramado sin limpiarlo. Y bueno, y lavarse las manos después de haber trabajado con esos elementos. Bueno, en general, estos productos pueden ser caros, los productos que vayamos a utilizar en agricultura, y muchas veces no están probados y pueden generar muerte de los peces. Por lo cual siempre hay que tratar de tener un diseño experimental o una certeza del producto que vayamos a probar. En general, si uno desconoce su aplicación a la especie, lo que hace es hacer una dilución menor, colocar un animal, un pez, o si tiene una población infectada, agregar más, pero hacer una prueba piloto donde uno determina la concentración y ve, en pocos días se puede ver cambios en cuanto a aplicaciones químicas. Esa es una gran ventaja que se ven en los peces, por ejemplo, o en animales acuáticos en general, que los procesos metabólicos son más rápidos que animales terrestres. En general, ¿no es cierto? Tenemos excepciones, por supuesto. Bueno, y entonces nosotros vamos a determinar una concentración, en el caso de que desconocemos la aplicación de un elemento químico como tratamiento. Entonces lo recomendable siempre es que a la solución concentrada sea la solución que nosotros vayamos a almacenar, y de ahí vamos a tener una solución en uso, que va a ser la que vamos a usar
una vez preparada, ¿no? Y la solución, la dosis de tratamiento que vamos a aplicar va a ser la cantidad o la concentración que va a tener ese producto en el tratamiento. Bueno, estos tres conceptos también identificarlo y tenerlo en cuenta, que se diferencia una solución de una dosis. Bueno, en esta tabla lo que hay son algunos productos que se usan en general para curar algunas enfermedades y en qué forma viene presentado, ¿no? Por ejemplo, la cal viva puede venir en formato sólido, líquido, y se utiliza, por ejemplo, en estanques en tierra para esterilizar el estanque antes de hacer un sembrado. Bueno, después podemos tener algunos subproductos industriales que sean químicos también. Hay algunos productos que tienen inhibidor de quitina, entonces lo que hacen es evitar que insectos como por ejemplo los alguaciles, la larva de alguaciles, crezcan en las lagunas y nos coman nuestras larvas en los momentos de sembrado. Después, bueno, tenemos sal común, por ejemplo, que la sal común es uno de los más utilizados, se usa como relajante, para antiestrés en los transportes, como esterilizante, porque hay gran parte de los patógenos que son de uso agrícola, con la sal con concentraciones de 5 gramos por litro, se terminan muriendo en pocos minutos. Después tenemos formalina, que es una mezcla entre formol y verde malaquita, que bueno, tanto la formalina como el verde malaquita son productos que están prohibidos para consumo humano, no así para acuicultura ornamental. Así que para peces de acuario se puede utilizar, pero en alimentos de carne no, para humanos no. Después, bueno, tenemos permanganato de potasio, sulfato de cobre, también son antifúngicos, antibacterianos también, con propiedad antibacteriana. El azul de metileno, que es otro producto que acá no está, que figura. Y bueno, iodóforos, que sería el yodo. El yodo, lo que usamos, también conocido como el metionate, que se usa para antiséptico localizado, digamos, en general en las heridas se usa el yodo, o cuando hay una enfermedad tópica, bueno, el yodo tiene gran efecto y sigue actuando debajo del agua por bastante tiempo. Y bueno, estos son algunos de varios productos más. La forma de aplicar los tratamientos químicos va a depender de acuerdo a la concentración de animales que tengamos, al tipo de estanque que tengamos, al tipo de sistema. Si tenemos un sistema abierto, va a ser una cosa. Si tenemos un sistema de recirculación o cerrado, podríamos aplicar adentro del estanque y no sería necesario sacar los animales. Entonces, la forma de tratamiento se va a aplicar o adaptar al tipo de cultivo. En este caso, suponemos que tenemos un estanque en tierra donde se identificó que hay peces que tienen, por ejemplo, punto blanco, ¿no? Bueno, como identificamos los peces, se prepara en un tanque, por ejemplo, de 200 litros, en este caso, se prepara la solución que se va a utilizar y se va a colocar los peces durante un tiempo determinado. ¿Cuánto va a ser el tiempo? Depende del producto que se use y la concentración. A mayor concentración de soluto, menor tiempo. Y a menor concentración, mayor tiempo de exposición. ¿Qué es lo que va a determinar el tiempo de exposición y la cantidad de concentración? Un trabajo científico, un diseño experimental que muestre cómo afectó esa concentración a ese patógeno. Lo pueden buscar.
para el patógeno en sí, ¿no es cierto? Porque es indistinto, puede que sea indistinto, en general debería ser indistinto el efecto del patógeno a cualquier especie, ¿no? El patógeno va a tener su ciclo de vida y nosotros tenemos que afectar en el ciclo de vida. Entonces hay que conocer el ciclo de vida del patógeno para saber la concentración y el tiempo de exposición. Obviamente que se coloca también aireación, porque en general los animales al tener concentración elevada de tratamientos químicos van a requerir oxígeno para movilizar, con lo cual también al estar en altas concentraciones van a tener una demanda de oxígeno mayor. Pero bueno, en fin, se colocan los peces y pasado ese tiempo se los vuelve a colocar en el estanque de donde se los extrajo. Ese tipo que se le llamaría un baño de tratamiento, se realizaría cada tantos días, de acuerdo a lo que se determine el tratamiento, hasta que los síntomas desaparezcan. Bueno, existen diferentes tipos de enfermedades que los vamos a apuntar principalmente a 3 causas, de las cuales podrían derivarse las enfermedades. Una enfermedad podría derivarse por una mala alimentación, por una exposición a una contaminación en el agua, o productos tóxicos en el agua, ¿no? Calidad de agua, o bien por ataques de organismos patógenos, que también estos patógenos van a actuar cuando alguna de estas dos situaciones vayan a estar haciendo efecto. Principalmente van a atacar. También puede que los patógenos ataquen a los individuos que sean recesivos o subordinados en una población, con lo cual son más débiles o pueden tener una carga genética donde su sistema inmune sea bajo comparado con otros animales, ¿no? Pero en general, un patógeno va a atacar cuando el individuo va a tener sus defensas bajas, producto de una mala calidad de agua, producto de una mala alimentación, o podría tener una causa que sea genética o epigenética. Bueno, mediante una alimentación inadecuada, lo que suele pasar en general, como les he contado en alguna otra charla, es que si bien los alimentos nos dicen que tienen un alto contenido de proteína, esas proteínas no son tan metabolizables, o los peces no tienen esa eficiencia o esa digestibilidad tan elevada para ese alimento. Entonces pueden comenzarse a ver constipaciones de animales, pueden empezar a flotar de costado, a tener problemas con vejiga natatoria. También no solo la alimentación inadecuada va a tener un efecto sobre la mala calidad del alimento. Una alimentación inadecuada también es una sobrealimentación, donde los animales consumen más de lo que pueden consumir. Algunas especies no tienen límite, otras sí. Y bueno, se puede constipar el pez y tienen una falta de oxigenación en su cuerpo. También una de las causas que suele suceder con la alimentación, al menos en nuestra época, o en nuestra región, es que en épocas donde hay cambios de temperatura, que sean desde el otoño al invierno, uno alimenta a los animales y en una semana puede bajar 10 grados la temperatura, entonces, o en 3 días podría bajar 10 grados, entonces de un día para el otro uno alimentó con 24 grados y a los 3 días tenemos 15 grados.
y los peces todavía no terminaron de digerir la comida que tenían, que habían consumido hacía 3 días, y a 16 grados la digestión no se va a dar, al menos con las enzimas que trabajaría esa especie X, y, y bueno, y se produciría la muerte del animal porque se le pudriría el alimento en el sistema digestivo por alimentar en una época que no debería haber sido alimentado. Entonces, por una alimentación en una época donde no se debía alimentar, podemos generar o la muerte o la afección de algún patógeno por este tipo de mal manejo. Bueno, otra cuestión podría ser por lo que les comentaba, cuando los animales son sometidos a estrés. Este estrés que puede ser mediante el momento de la cosecha o la clasificación de los estanques, que los animales estén estresados por la sobrepoblación, donde se va a relacionar el comportamiento de los dominantes con los subordinados, un estrés que se pueda generar en el transporte o almacenamiento de los animales, de los cambios en los parámetros del agua, ya sea la temperatura, oxígeno, los contaminantes nitrogenados. Bueno, todo este tipo de acciones o causas que pueden llegar a afectar el estrés de los animales y que disminuyan sus defensas. Bueno, también, como decía, ¿no? También podrían llegar a darse situaciones de toxinas de patógenos, digamos, patógenos que vengan en productos que incorporemos en el lugar. Por ejemplo, no sé, puede ser que uno incorpore alimentos o vegetales al estanque y ese vegetal no tuvo su cuarentena previa, entonces estamos incorporando fuente externa de patógenos. También podemos tener patógenos que se transmitan a través de aves, ¿no? Acá se ve un iguá, uno de nuestros grandes amigos de los estanques. Los iguá transportan en sus intestinos algunos parásitos que cumplen un ciclo de vida en ellos y otro ciclo de vida en los peces. Entonces, por ahí, bueno, también puede que tengamos ingreso de patógenos en aves. Y dentro de los patógenos, los patógenos que nos van a afectar a nuestros peces, vamos a clasificarlo básicamente en 3 grupos, que van a estar dentro de los que son virus, general, enfermedades virósicas, enfermedades bacterianas y parásitos en general, donde incluiríamos también hongos, digamos, hongos en los parásitos o platelminto, nidarios, planarios, digamos, de distintos tipos de organismos, de microorganismos que parasiten al animal. Bueno. Bueno, como virus, los virus prácticamente, bueno, son medio difíciles de identificar. Los conocidos se identifican por ya, síntomas, digamos que ya son visibles en la piel en general, o mediante análisis de sangre en otros casos. Las enfermedades bacterianas en general forman colonias que son de tipo mucilaginosa, y bueno, principalmente ataca, son enfermedades más que atacan en la piel. Los virus por ahí son enfermedades que suelen atacar más el sistema nervioso, principalmente. Y bueno, los parásitos tenemos de todo tipo, pero bueno, en general los parásitos pueden ser internos o externos, anclados
o no pegados o incrustados. Para poder identificar un patógeno, nosotros vamos a, una vez que conocemos el animal en su estado normal, vamos a identificar qué parte del animal no es normal. Entonces extraemos una muestra de tejido, lo colocamos en un portaobjeto, colocamos una gota de agua, un cubre, y vamos a un microscopio. Y en el microscopio vamos a observar esa forma. No vamos a poder, por lo menos vamos a poder distinguir dentro de qué organismo se trata y clasificarlo mediante una clave dicotómica. Por supuesto que en algún momento hemos visto, han visto y van a ver, por supuesto, claves dicotómicas hay de todo tipo, pero bueno, con estas claves uno puede ir identificando lo que ve, si es un organismo unicelular, si es pluricelular, si tiene gancho para sujetarse, si no, si tiene ojos, si no tiene ojos, si es como un gusano aplanado, si tiene ramificaciones. Bueno, uno buscaría la clave para tratar de identificar ese patógeno. Y algunos de los patógenos que son más frecuentes en la piscicultura, tenemos las enfermedades de hongos, hongos filamentosos, digamos, que atacan generalmente a las agallas de los peces, son del género Brachiomicetes. Y bueno, lo que van a ver es, si ustedes ven el microscopio o una lupa, van a ver que en las agallas se van a ver este tipo de ramificaciones que tienen como puntitos, donde si siquiera liberan las esporangias. Después tenemos, bueno, la saprolegnia, también que es un hongo, que el saco con las esporas los tiene en estos sacos, digamos, esporangios. Y también se le ve, digamos, esa hifa. Después, la pulga de agua, conocido como ictiobodo, que se incrusta en la piel y se le ve esta estructura sobresaliendo de la piel. Después tenemos la trichodinia, que sería una variedad de un protozoario muy similar al punto blanco, que es el Ichthyopterius. Después, bueno, tenemos dentro de ya parásitos, ¿no?, tipo sanguijuela o monogénicos, donde ya van a tener una boca, en este caso de sanguijuela tipo ventosa, y acá tipo ganchos, donde se van a incrustar en la piel y van a alimentarse de la vía sanguínea. Bueno, acá se ven también algún tipo de enfermedades bacterianas, que si uno ve a lupa con un raspado, va a poder ver esas bacterias muy pequeñas que son de 10 micras aproximadamente, y tipo un bacillus, ¿no? Bueno, en este caso, como les contaba, el de punto blanco. Entonces, uno conociendo como ejemplo este tipo de enfermedad, uno conociendo el ciclo biológico del punto blanco, uno sabe que, bueno, cuando lo ve infectado ya está, ya lo tocó el pez, pero eh, el punto blanco, o sea, parásito, va a estar libre en el agua. En general, está en el agua, y va a afectar al pez cuando lo vea o débil o tenga lastimada la piel o se pueda pegar ahí. Una vez que se pega, más o menos ese ciclo de vida va a tardar de 3 a 5 días. Entonces, si nosotros sabemos que hicimos una aplicación hoy, a los 3 o 5 días vamos a tener que hacer otra aplicación para que todo ese parásito que quedó enquistándose en el agua no pueda infectar al pez, habiendo cumplido ese ciclo, ¿cierto?, de
de reproducción, porque estando en forma de quiste, está protegido con los químicos que vamos a tratarlo. Bueno, acá está el caso de ¿cómo es? Del tremátodo, donde tenemos el patógeno que va a ir dentro de va a incubarse en el sistema digestivo del ave, va a caer, o sea, mediante las heces va a tirar los huevos al agua, va a afectar a un caracol, y los peces que se consuman el caracol van a incorporar eh, este, este parásito incrustándose en los ojos del pez. Bueno, esta es la lemnia. La lemnia tiene estos ganchos que se pegan en la piel del pez. También se nutre mediante una boca de succión que tiene. Bueno, acá hay otra imagen de los piojos de los peos, la pulga de agua, se llama. De una vista frontal, con sus patas, digamos. Es un microcrustáceo. Y bueno, después tenemos, bueno, acá un listado de todos los parásitos que les comenté recién y en qué sección afecta, en el caso de los peces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el punto blanco, la piel, las aletas, las agallas, en la boca, en los huevos, no va a afectar al punto blanco. O sea, a los huevos, ¿quiénes les va a afectar? La saprolemia, que es un hongo. Entonces el hongo va a afectar a casi todo. Bueno, identificamos nuestro parásito, identificamos el síntoma en qué sección del pez lo vemos, y con esto nos podemos asegurar que estemos trabajando sobre ese patógeno. Bueno, y acá hay unos ejemplos que ya se lo había mostrado antes, de cómo se verían en las agallas de los peces, en la piel, incrustados sobre la piel, con ramificaciones o entre las escamas.